La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida al 13º Festival de Lenguas y Literatura Indígena del Instituto Politécnico Nacional, y el día de hoy los invitamos a escuchar la charla que nos va a dar el maestro Gilberto Morales Giles, que es el presidente del Consejo de Ancianos de Ixcateopan. Y pues muchas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación. Gracias, en primer lugar, a usted por haberme invitado para, pues según lo que usted me decía, se conozca la historia, platique la historia de Cuauhtémoc, ¿verdad? Porque precisamente en este mes es una celebración en grande, porque ya es sabido de todo el mundo que aquí en Ixcateopan, primero, es la cuna de nacimiento de Cuauhtémoc, y después de su muerte fue trasladado desde Izancanac hasta este lugar, y precisamente estamos colocados aquí, el lugar exacto donde se encontró la tumba, posteriormente los restos, y todo el día, esto inició el día 26 de septiembre de 1949. Anteriormente, aquí en Ixcateopan, vamos a hablar de un distinguido doctor de nombre Salvador Rodríguez Juárez. Él fue el último depositario de la documentación en donde estaba exactamente escrito donde el Fray Toribio de Benavente había dejado sepultado a Cuauhtémoc. Bien, pues el doctor, siendo amigo del párroco de esta población, se encontraron al grado de que le brindó la oportunidad de que conociera un secreto que nada más él tenía. Y entonces el sacerdote recibió los documentos y le pidió que le permitiera estudiarlos, y dijo que sí. Todo estaba escrito en latín, porque el que escribió esto fue Fray Toribio de Benavente. Entonces el sacerdote, al dar lectura, se dio cuenta que aquí en el templo, en el altar mayor de esta iglesia de Santa María de la Asunción, abajo estaba sepultado un rey. El sacerdote, emocionado, pensando que el doctor no sabía eso, fue y le dijo: doctor, aquí en Ixcateopan, ahí bajo el altar, está enterrado un rey y se habla de Cuauhtémoc. Entonces le dije: sí, es lo que yo quería, que tú supieras, porque en primer lugar, pues son personas preparadas y de antemano, en un momento dado, te voy a tener que ustedes el apoyo. Y efectivamente, pero también le pidió que no hablara, que no dijera nada. Pero el sacerdote, en la misa del 2 de febrero, exactamente en la primera misa, no aguantó, no pudo soportar esa emoción que tenía al saber que a esa lectura que le hizo a los documentos le había descubierto algo muy importante. Entonces el sacerdote, aquí de este lado que estaba el púlpito, a la hora de dar el sermón, lo que hizo fue darle a conocer a todos los feligreses que habían asistido a la misa que aquí en el altar mayor de la iglesia Santa María de la Asunción, abajo estaba depositado en los restos de Cuauhtémoc. Pues esto fue del público que estuvo aquí en la misa, saliendo todo era un comentario, y llegó a oídos de la presidencia municipal. Al siguiente día, el día 3, el presidente municipal con su equipo
síndicos y regidores asistieron a la casa de don Salvador a preguntarle que si era cierto, que si era verdad que el padre había dicho que bajo el altar mayor de esta iglesia estaba el rey Cuauhtémoc. Y efectivamente el doctor Salvador dijo sí. Yo tengo la documentación que me legó mi familia de Chimalpopoca, que vino de generación en generación, y en 1943 yo fui el que recibí, pues ahora sí, la documentación. Bien, esto el presidente municipal avisó inmediatamente al gobierno del estado. En ese entonces estaba el general Baltasar en Relieva Mancilla. El gobernador inmediatamente comunicó a México. Allá en México, el presidente ordenó que la Secretaría de Educación Pública comisionara al Instituto de Antropología a una persona que viniera a investigar por qué se decía eso. Y fue esto de que recayó la responsabilidad en la maestra Eulalia Guzmán. Y exactamente en ese mismo mes, el 17 de febrero, la maestra Eulalia Guzmán llegó a Ixtaquioca. Y de inmediato conoció al doctor Salvador. Ella era en ese entonces una maestra con muchos conocimientos. Su especialidad era la paleografía. Ella era perita en documentos antiguos. Y de inmediato se pusieron a platicar, y bueno, como ya estaba comisionado desde México por parte de la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues ella recibió la documentación y empezó a investigar. A partir del 17 de febrero se llevó una investigación tan grande, de acuerdo a la información que estaba leyendo, se fue inclusive de aquí a los archivos de la Nación, a la iglesia, recurrió a todas las instancias para que, llegado el momento, manifestó ella al gobernador que efectivamente todo lo que se había dicho era verdad. El gobernador inmediatamente dice, bueno, pues entonces usted va a continuar. Decía, no, es otro el que debe venir. Dice, no, usted comenzó y usted va a terminar. Y de mi parte va a recibir toda la cuestión de apoyo en todos los sentidos. Bueno, la maestra aceptó y se dedicó a trabajar. Y precisamente, como ya sabían más o menos de el lugar, entonces el día 3 de septiembre de 1949 comenzaron a derribar el altar que estaba presentado aquí. Entonces le nivelaron al piso que vemos aquí, ¿sí? Y después se fueron hacia abajo. Después de haber excavado aproximadamente 1 metro 40 centímetros, en el uso del pico, de la pala, tocaron una laja redonda y llamaron inmediatamente a la profesora Eulalia y al doctor Salvador y se metieron hacia abajo, limpiaron y dijeron, aquí algo ya se está ocultando, pero si son los restos, vamos a esperar que salgan los gases para que podamos levantar la piedra. Después de una media hora, todos los trabajadores estaban rodeando la excavación y el señor Abel Rodríguez, que era el trabajador, le pidieron que levantara, y efectivamente al levantar la laja de piedra, lo primero que asomó fue la placa, que dentro de un momentito le voy a decir que le tome, ahí la tenemos ya. ¿Sí? Entonces, ya estando eso, ¿verdad? Pues se imagina, o se puede imaginar, toda la alegría que existía porque habían encontrado la tumba de Cuauhtémoc.
Era todo verdad de lo que se había dicho el 2 de febrero de 1949. Bien, avisaron al gobierno del estado y de inmediato el gobernador al siguiente día llegó a este lugar, bajó, le dieron una cuchara de albañil y una brocha. Y él fue el que llegó hasta donde estaba todo tapado, le quitaron todo y limpió con la brocha. Él rodeó la tierra que estaba ahí y se dio cuenta que efectivamente ahí estaba la placa y bajo la placa seguían los restos. Entonces, ya avisaron a México, la maestra le proporcionaron una vitrina, ¿verdad?, a donde agarró y sacó los restos, los colocó. En ese tiempo era difícil el traslado de México aquí, digo, por el tipo de carreteras que había y pues también los carros, ¿verdad?, no eran tan veloces como ahora. Entonces, al siguiente día, desde que estuvo el gobernador, ya llegó la comisión del INE. Inmediatamente le avisaron a la maestra Eulalia Guzmán, a todos ahí vinieron, pero enfrente ya tenía 3 reporteros. Uno era del Novedades, el Excelsior y el Universal. Del Universal, Moisés Mendoza. Del Novedades estaba Miguel Ángel Mendoza. Y ellos alcanzaron a escuchar una frase que dijo uno de los comisionados. Luego lo voy a mencionar. Dice, llegó la maestra Eulalia y empezaron a ver todo y sí pusieron atención. Pero regresaron a México y regresaron de inmediato, pero entonces ya venía Alfonso Caso, ya venía Silvio Zavala, Martínez y Alfonso Caso. Y al ver todo, y sobre todo la excavación, dijeron que todo era original, que todo era verdad, que estaba correcto todo, que además la maestra Eulalia era una persona muy preparada en aquel entonces. Como mujer, a veces eso no lo permitía. Le reconocieron su trabajo y dijeron que todo estaba perfecto y que no había duda de nada, los 3. Posteriormente, al mes exacto, 27 de octubre, los 3 que habían hablado positivamente aquí recibieron indicación de quién sabe de quién, pero negaron totalmente todo. Y ellos formaron una comisión por el INE y la consigna era que esto quedara sepultado con la opinión que iban a dar ellos. Ellos dijeron que todo era falso, que la placa, que los restos pertenecían a 5 personas y que la tumba había sido violada, que a lo mejor habían metido los restos por abajo de algún pasadizo secreto, cuando ellos se dieron cuenta que el terreno era un terreno que no tan fácil se puede violar. No pudo haber nada debajo, porque era roca. Bien, entonces se vino la polémica por parte de ellos. La maestra Eulalia Guzmán defendió la causa científicamente, pero posteriormente ellos dieron su dictamen de que esto no era verdad. Toda la maestra recurrió a sus amistades que eran científicos y de esa manera el Banco de México comisionó al doctor Alfonso Quiroz Cuarón para que viniera a este lugar a dar crédito científicamente. Vino, trajo muchos elementos científicos que se dedicaron a ver, inclusive quitaban el estuco para ver cómo estaba construida la iglesia. Certificaron la antigüedad de la tumba, que rebasaba más de los 400 años. Y al ver la placa, la oxidación presentaba una oxidación de más de 400 años. Y no nada más la placa. El letrero que se descubrió
cuando lo están acuñando, va dejando un canalito. Y tanto el canal como la placa en general era y correspondía a la misma fecha de oxidación. Quiere decir que hubo instrucciones para que esto lo negaran, pero científicamente, y primero la investigación de la maestra Eulalia Guzmán, esto fue verdad. Y después vino, por órdenes del Banco de México, vino la comisión de Alfonso Quirós Corón y demostraron científicamente. Esto no es nada más que se le ocurrió al doctor Salvador, ¿sí? Y escarbaron porque estaban los. No. Hubo comprobaciones, tanto de la investigadora Eulalia Guzmán, como la certificación correcta científica del doctor Alfonso Quirós. Y así quedó. El gobierno del Estado, inmediatamente, él sí decretó que los restos, mientras aquellos se hacían bolas, los restos eran neutrinos. Todo era verdad. Y desde entonces se dijo que aquí en Ixcatiopan el mes de febrero sería dedicado a Cuauhtémoc. Es un decreto, no es un gusto nada más de... ¿Por qué? Por muchas razones. Nace, que fue lo más importante, el 23 de febrero y muere el 28 de febrero. Entonces le dedicaron todo el mes a los homenajes a Cuauhtémoc, ¿sí? Ahora bien, se vino todo esto, ¿sí? Sí se rendía pues el homenaje año tras año, y así se ha venido hasta nuestros días. Hoy en 2022, ¿verdad? Seguimos con estas caravanas a Cuauhtémoc, y además, pues yo siento que entre más la gente se está sumando porque saben que aquí está la verdad. Que no ha habido tal mentira, ni mucho menos don Salvador inventó todo lo que ellos dijeron. Entonces, la iglesia tiene muchas cosas muy importantes que a lo mejor no lo quisieron mencionar ni la Comisión de Marquina, ni la Comisión Buenfil, porque ellos mismos estarían echando tierra, ¿sí? ¿Por qué? Primera, esta iglesia tiene medidas sagradas, ¿sí? Si nos vamos a la parte de donde está la entrada, vamos a ver que arriba hace esto, y luego tiene esto acá y la otra parte para acá. Si nos damos cuenta, es la tapa de una caja de muerto. Las paredes no están rectas. Tienen, aquí le dicen los carpinteros, tiene una falsa. Antes decían que a lo mejor se estaba abriendo, pero no se estaba abriendo. Porque si ve usted los altares, ninguno está despegado. El techo arriba tampoco. ¿Ya? Baja y está pegado. No está esto. No está haciendo esto. Eso no lo separa. Y para que se dieran cuenta exactamente, porque aquí ya habían quitado todos los santos y ya estaba la otra iglesia, ¿sí? Que todo era verdad, y ese punto nadie lo ve. ¿Por qué dejaron esa figura que ve usted allá arriba? Y si nos damos cuenta y nos vamos hacia allá, su mirada está exactamente donde estaba la tumba. Ahí está su mirada. Quitaron todos los santos, hicieron la otra iglesia, pero eso no lo quitaron. Ya en eso estaba participando la maestra Eulalia Guzmán. Y si nos damos cuenta, en la entrada de norte, la que está aquí al oriente, sus arcos tienen un águila, tanto esta como esta entrada. La puerta allá igual, la puerta de este lado igual. ¿Por qué? Porque aquí estaba sepultado un águila que desciende y a nuestros días nos está llegando. ¿Sí? Entonces, la verdad, muchas cosas no las vieron o no las quisieron ver. Decían que la Comisión Buenfil, que aquí habían enterrado a 8 personas.
La pregunta es esta: ¿por qué se atrevieron a decir eso? ¿Qué no pensaron que era una mentira, que definitivamente estaba actuando igual que Cortés, asesinando más la figura de nuestro gran héroe Cuauhtémoc? ¿Por qué? Cuando la Comisión Marquina vino, efectivamente los restos estaban en una urna. Los estudiaron según ellos y dijeron que eran 5 personas. La Comisión Bonfil dijo que 8. Pero en ese entonces se prestó para que investigaran los restos porque estaban salidos de ahí igualito. Pero cuando se presentó Alfonso Quirós Corón, separaron, y también la maestra, los huesos que no pertenecían a Cuauhtémoc. Y la mayoría, dice el 75 o 85%, pertenecían a un hombre atlético de aproximadamente 25 años, en la primera comisión. En la segunda comisión de Buenville dicen que 8. Eso sí, estuvo todavía mal, porque ellos llegaron en el 76 y solamente quitaron el vidrio, ¿verdad? Y hicieron el estudio de los restos. ¿Por qué dicen que eran 8 personas si nada más vieron eso ahí? El resto que anteriormente habían quitado están arriba, depositados en algunos brazos. En cambio, la Comisión Buenfil nada más vio esto. Lo que la maestra Eulalia Guzmán y lo que el Alfonso Quirós Corón habían comprobado que eran los restos de Cuauhtémoc. No vieron otro hueso más. ¿Por qué dijeron que eran 8? A los primeros les acepto que dijeron que eran también restos de otras 5 personas. ¿Por qué? Porque cuando exhumaron los restos de allá del palacio de sus padres donde fue enterrado Cuauhtémoc, que eran entierros múltiples, no en cajas fúnebres como ahora, lo más fácil era traerse otros restos. Pero la maestra Eulalia, científicamente, igual el doctor Quirós Corón, separaron y la mayoría correspondió a un 85% y son los que están aquí. Y la Comisión Buenfil no tuvo eso. ¿Cómo se atreven a decir que además los entierros habían sido múltiples? Uno una vez, otro otra vez y otro. ¿Cómo? Si aquí estaba construido de piedra y estuco y tenía un peso de aproximadamente 15 a 20 toneladas. No pudo haber sido que lo levantaran y dijeron, ahora vamos a enterrar a otro. Que lo volvieran a levantar y ahora vamos a enterrar a otro. No. Esto lo comprobó el doctor Alfonso Quirós Corón. Sus científicos dijeron, el lugar donde estaba sepultado Cuauhtémoc no fue violado y permaneció original desde hace más de 400 años y solamente la destaparon el 26 de septiembre de 1949 cuando apareció la tumba y aparecieron los restos. Y consideramos pues que más pruebas positivas no las quisieron distinguir ellos. Al contrario, traían ya la consigna de echar abajo todo esto porque alguien les estaba indicando arriba. Es decir, los gobiernos de 1949, que fueron de partidos diferentes al que hoy está, solamente jugaron, vacilaron, pusieron en duda esto que para nosotros es sagrado aquí en Iztappalapa. Porque tenemos aquí la tumba, los restos del paradigma de la libertad aquí en México, que fue Cuauhtémoc, y que, de acuerdo a lo que relata la historia de cómo sufrió
él para combatir al extranjero y la muerte que le dieron, caray, consideramos que los gobiernos anteriores, todo esto fue una burla. Y lo digo así porque desde Miguel Alemán hasta Peña Nieto, nunca quisieron reconocer esto, teniendo las pruebas bien positivas de que aquí están los restos de Cuauhtémoc. Hoy creemos que está un presidente que está haciendo un trabajo en México para la mayoría de los mexicanos y que creo los enemigos no le aceptan. Y son los mismos que negaron esto. Los mismitos, ¿sí? Fueron los gobiernos negativos. Ahora bien, ¿por qué o no conocen la historia? Por eso a lo mejor hacen esto. O bien tienen un propósito. ¿Sí? Hoy creemos que esto se tiene que dar a conocer para que ya definitivamente con este gobierno, tanto el estatal como el de la República, tenga la finalidad, ellos, de venir a rendirle honores a Cuauhtémoc, para que también mañana viene la gobernadora, y de ahí desprender la invitación al gobierno federal, con pruebas. Ya el día de ayer que la presidenta nos invitó, estuvimos varios compañeros que estamos iniciando, estamos reabriendo esta situación con cuestiones positivas que creemos que próximamente el gobierno federal esté aquí. Ya mañana está aquí la gobernadora. Próximamente queremos que va a estar aquí el presidente de la República. ¿Para qué? Para que en un momento dado ya definitivamente esto tenga una solución correcta, porque definitivamente Cuauhtémoc no merece que se le trate de esa manera, aún a sabiendas de la verdad que existe aquí en Iztacalco. ¿Y cuál es esa verdad? Son los restos de Cuauhtémoc. Además de que él aquí nació. Él nació aquí el 23 de febrero de 1501. Su padre fue de la Gran Tenochtitlan, el hijo del octavo Tlatoani Ahuizo, y que su hijo también se llamó Ahuizo. Y aquí la madre Cuauhtémoc, que fue hija de la princesa At y del Tlatane de aquí, Cuauhtémoc. Y que ellos al tomar matrimonio como esposos, la princesa At y Cuauhtémoc, Cuauhtémoc nace Cuauhtémoc. Ella es originaria de aquí. Y eso tampoco lo quieren reconocer. Tampoco. ¿Sí? Cuando ellos, así lo decidió Ahuizo el padre, que su hijo y la princesa de aquí se iban a venir a gobernar, y así lo hicieron. Hasta que Cuauhtémoc nació exactamente en el 1501 al 23. De ahí Cuauhtémoc crece. A los 6 años se lo llevan al Calmeca, donde estudió todas las ciencias que hoy conocemos y mucho más, cosas ocultas que solamente lo sabía. Y precisamente ya en el 1519 comenzaron los movimientos por la llegada de los españoles, donde Cuauhtémoc se fue con su ejército, llevaba un brazo derecho a un guerrero grande también, que se llamó Textlacax. Y al llegar a la Gran Tenochtitlan, acompañaron a Moctezuma, pero también ya con ciertas situaciones, porque se decía que Moctezuma estaba traicionado. Matan a Moctezuma y ya más adelante sube Cuitlahua. Pero Cuitlahua no duró mucho en el poder. Se contagió de la viruela y efectivamente
unos meses del año 1520 fueron los que gobernó con un acierto, porque era un hombre valiente, ¿sí? Pero también la viruela lo acabó. Para ese entonces nombraron a Cuauhtémoc como Guerrero Águila. Hoy se dice que es el secretario de las Fuerzas Armadas de aquí de México. Y a la muerte del Tlatoani contagiado por la viruela, buscan a un elemento que tuviera el valor y sobre todo porque iba a enfrentar, porque ellos sabían que Cortés allá en Tlaxcala se estaba reuniendo con más gente para poder combatir otra vez a la Gran Tenochtitlan. Y de esa manera, pues, nombraron a Cuauhtémoc. Se habla de un 6 de febrero de 1521. 3 veces adelante, es decir, mayo de 1521, nuevamente Cortés vuelve con toda la gente de Tlaxcala y los que más se pudieron ahí a venir a combatir a la Gran Tenochtitlan. Y sí le ayudaron mucho, porque lo primero que hicieron aquellos que conocían a la Gran Tenochtitlan, cortarles el agua, cortarles muchas cosas. Alrededor tenían sus sembradíos de lo que hoy conocemos como amaranto, en aquel entonces era alegría, y que era el alimento básico de nuestra gente, la Gran Tenochtitlan. Todo eso lo quemaron. Entonces, cuando comienza la lucha, sí, efectivamente, había en el arma de ellos más poder que en la de nosotros. Los guerreros eran buenos para combatir de cuerpo a cuerpo, tenían sus flechas, tenían sus lanzas, tenían armas que no eran igual a que les ustedes. De esa manera, la lucha se dio. Se dice que Cortés apenas traía 8,000 gentes que lo acompañaban. Cuauhtémoc tenía 200,000 guerreros. Pero la pólvora hacía más estragos que las flechas. Y de esa manera llegó el momento en que el lago todo se infestó de cuerpos muertos, las mismas calles, donde quiera que se paraban ya era puro difunto. Las paredes de esa belleza que fue la Gran Tenochtitlan, de esos monumentos, estaba llena de gusanos. Y como ya no había que comer, le jalaban así y se los comían. Ese era su alimento ya. Estamos hablando del mes de agosto. Por eso él formó su Tlatocan, invitó y les expuso que ya no era justo todos. Su Tlatocan le dijo que estaba bien lo que él decía. Y ahí dio su último mensaje. Al siguiente día, 13 de agosto, salió al lago para que lo vieran. Unos dicen que iba huyendo, no, él salió para que lo vieran. Tenía una consigna ya, que lo tomaran prisionero y lo llevaran allá donde estaba Cortés. Y muchos dicen que hubo una frase que la menciona, que él ya había hecho todo lo que estaba en su poder. Eso fue mentira. Porque no podía expresarse de eso, porque no hablaba español. Él hablaba ya la lengua náhuatl perfectamente. Entonces, cuando llegó ante Cortés, no tampoco le dijo, ¿verdad?, lo que acabo de decir, ya hice todo lo que sabe. No, le dijo, toma tu puñal y mátame si puedes. Esa fue la frase de Cuauhtémoc. Pero la Malinche no lo interpretó igual. Y eso ocasionó que Cortés lo tomara preso. Y ahí lo tuvo hasta el 15 de octubre de ese mismo año, en que le aplican el tormento en los pies para que dijera a dónde estaba el tesoro, porque él conoció salas grandes llenas de oro que había dejado
que le había enseñado Moctezuma. Y cuando ellos llegaron ya no había nada. Había, pero no ya en las mismas cantidades. Porque sí se llevó mucho oro todavía Cortés. Ahora bien, 4 años después, surge la expedición a las Cibueras, se llevan a Cuauhtémoc y en un lugar llamado Izancalá, la región y el lugar Teotilar, pernoctaron y se dieron cuenta los españoles que a Cuauhtémoc lo fueron a saludar muchos tlatoanes y hablaron. Y él todavía sentía coraje, tenía valor, decía: no vengo acabado, ni vengo derrotado, ustedes me van a ayudar. Y quedaron en que sí, pero uno de los tlatoanes fue allá y le dijo a Cortés que estaban tramando hacerle otro ataque a él ya directamente. Entonces, se enojó Cortés, inmediatamente mandó a traer a Cuauhtémoc, a su fraile, y le dijo que lo confesara. Pero atrás de ellos puso un soldado para que escuchara. Él se retiró y cuando vio que el fraile caminó, ya había confesado, le preguntó a Cortés: ¿qué te dijo? Nada. ¿Cómo? No me dijo nada. Ordenó colgar una soga y mató al primero, al fraile comandante. Luego al soldado le preguntó también: ¿qué escuchaste? Nada. Y le dieron muerte ahí. Y nuestra gente que quedaba en Texilacán con todos los guerreros, todos estaban observando la crueldad, la ruindad de este señor de estar cometiendo esos asesinatos. Cuauhtémoc, con todo su valor, extendió sus brazos, le hizo la señal que si él seguía, adelante. Lo amarran de los pies, sube la soga y Cuauhtémoc queda con la cabeza aproximadamente a esta altura. Le pusieron fuego y le quemaron su cabeza. Y de esa manera Cortés mató a Cuauhtémoc. Primero, en México, lo que hoy es México, le quemó los pies y para acabar con él, le quemó la cabeza. Y ahí lo dejaron colgado porque ellos siguieron la expedición. Pero Texilacán y los guerreros se empezaron a escapar y regresaron, dice que a los 14 días. Pero cuando llegaron los aves de rapiña, también ya estaban carcomiendo. Por eso verán que aquí los brazos no están, porque ya las aves las habían mutilado. ¿Sí? Ya se lo estaban comiendo. Y sin embargo ellos lo descolgaron, lo envolvieron en hojas aromáticas que no permiten la descomposición y empezaron a avanzar. Pero más adelante sabían que la travesía iba a estar difícil, tardada, entonces hicieron un camazo de madera, lo pusieron ahí, lo pusieron al sol para que los opilotes, los bueyes y todos bajaron ahí, lo comieran y lo descarnaron, dejaron los puros restos. Pusieron una lumbre enllamarada para empezar a cazar todos los restos para que le quemara toda la carne que había quedado. Por eso está calcinado. Y de esa manera lo envolvieron nuevamente en hojas aromáticas y tilmas de las más bonitas que había y envolvieron los restos y ahora sí emprendieron el camino rumbo a la tierra de Cuauhtémoc, a donde había nacido, porque esa era la tradición. Todo tlatoani muerto en otro lugar tenía que ser llevado al lugar de su nacimiento. La muerte, 28 de febrero de 1525. Para llegar aquí se hicieron más de 2 años y medio. Ya estamos hablando de 1527, entre junio y julio. 2 años y medio después, llega Fray Toribio buscando a los restos de Juan de Tecto y le dan la noticia que abajo estaba enterrado Cuauhtémoc. Y dijo:
¿Cómo? ¿Cuauhtémoc? Sí. Para mí es un señor de mucho respeto. Y no merece ahí. Le vamos a hacer una nueva sepultura. La gente aceptó, porque Fray Toribio, conocido también como Motolinía, era un hombre sencillo, pobre, su sotana, a veces a donde se estaba trozado, le pegaba con una espina y toda estaba carcomida ya. Entonces la gente lo quiso y le tuvieron confianza. Bueno, pues adelante entonces. Lo exhumó de allá y aquí hicieron la tumba a donde tenía que ser, a donde tenía que ser sepultado. ¿Sí? Y exactamente el 29 de diciembre de 1529, ahí lo enterraron y allá está la pintura, ¿sí?, de cómo lo sepultó Fray Toribio con los nativos de esta región, ¿sí?, los guerreros, ¿sí? Y bueno, pues esto duró 420 años para que hoy lo tengamos aquí a la vista. Cuando don Salvador descubre los documentos y dan la noticia. Hoy en día ya tenemos muchos miles de gentes que vienen a visitar. Como que ya no nos debe interesar la participación del gobierno. Pero todavía tenemos la idea de incursionar y decir que sí necesita el presidente venir a reconocer los restos para que ya de una vez por todas, con decreto o sin decreto, con la sola presencia del presidente de la República, y que diga que viene a honrar la memoria de Cuauhtémoc aquí ante sus restos, con eso es suficiente. Ahora, si dice que otra investigación, con los compañeros que hemos estado haciendo los trámites nuevamente, estamos preparados para contestar cualquier situación que se presente sobre la autenticidad. Tenemos gente preparada, como el maestro Veraz, como el señor Pablo Moctezuma y todos los compañeros que hemos estado en reunión en varias ocasiones. ¿Para qué? Para que de una vez se determine esta situación. Consideramos pues que hoy en día, como que vamos o empezamos ya con pie derecho esto, porque después de un mes de distancia de habernos reunido, estamos viendo cómo poco a poco esto se va elevando para que lleguemos a que el gobierno ya reconozca definitivamente lo que tenemos aquí en la iglesia Santa María de Sion, aquí en este sarcófago que diseñó el maestro Diego Rivera, porque él estuvo aquí y también hizo la formación del esqueleto. Quiere decir que aquí en el santuario de la patria, en esta iglesia, a donde estaba colocado el altar mayor de la iglesia, hay una gran verdad. ¿Cuál es? Son los restos de Cuauhtémoc.